Ya estamos en el segmento En Perspectiva, hoy acompañados de la licenciada Débora Archila. Ella es licenciada en Psicología, cofundadora de la clínica Psicología para Todos Guatemala. Bienvenidos. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marlene? Muchas gracias, muy bien. Y bueno, muy contenta de tenerla por acá tratando el interesante tema de hoy, que es la violencia social y su relación con el maltrato animal. Licenciada, este es un tema que, ¡wow! Sí, abarca mucho, ¿verdad? Es un tema muy amplio, pero a su vez es un tema muy complejo, porque cuesta mucho interpretar la violencia animal, ¿verdad? Antes de iniciar con el tema, vamos a recordar un poquito qué es la violencia. Recordemos que la violencia es el acto recurrente a lastimar, dañar, damnificar a cualquier ser vivo, ¿verdad? En este caso, pues, la violencia animal es la antesala a la violencia social. Así es. Y muchas personas se preguntarán, ¿qué tiene que ver el maltrato animal que está tan normalizado lamentablemente en nuestro país, licenciada, con la violencia que vivimos diariamente? Esa es una cuestión que muchas veces tendemos a no relacionarlas, pero yo quisiera que por favor usted nos explicara cómo es que surge la violencia y por qué tiene esta relación con el maltrato hacia los animales. Sí, le voy a comentar. La violencia animal es un indicador para nosotros los psicólogos en donde se existe una violencia familiar. Y recordémonos que la familia es el círculo que forma personas, ¿verdad? Adultos que si viven en un ambiente violento, posteriormente van a violentar. Y la violencia se da pues por jerarquía, ¿verdad? Violenta el que tiene el poder, el que manda. Y desde luego, ¿a quiénes tienen que violentar? A los más débiles. En los casos de los seres humanos tenemos a los débiles, a los ancianos y a los niños. Y posteriormente, cuando tenemos una mascota dentro del hogar, pues violentamos a la mascota, ¿verdad? Que es el más débil. En los casos de violencia animal, la mayor parte lo hacen los niños. ¿Por qué los niños? ¿Por qué? Porque los niños son los que o viven la violencia, ven la violencia, y como no tienen a quien violentar, automáticamente el más débil para ellos, claro, es su mascota. Podemos decir entonces que el maltrato animal que estamos viendo tanto en las calles de Guatemala con los animalitos que no tienen hogar, como dentro de los mismos hogares, se da a causa de en hogares también que son violentos entre sí, ¿verdad? Como usted mencionaba, la violencia tiene una estructura, ¿verdad? En el que el más fuerte abusa, se siente con poder sobre el más débil y entonces pues eso propicia que lo violente. Exacto, así es. Por decirlo así, la violencia en las calles, los animalitos que vemos que están dejados, pues es muy frecuente porque son animales que no tienen protección. Pero dentro de un hogar se asume que si tenemos una mascota es para protegerla, para brindarle todo lo necesario, ¿verdad? Que es algo que cuando vemos dentro de un hogar una mascota violentada, es índice de violencia intrafamiliar. Uy, es una alerta, ¿verdad? Es un foco rojo al que le debemos poner mucha atención. Claro. Porque hay un dicho por ahí, que yo no lo recuerdo muy bien, pero seguramente usted lo sabrá, licenciada, que dice que la violencia genera delincuencia y la delincuencia genera pues también más violencia, ¿verdad? Es un círculo que se va repitiendo. Entonces muchas personas, fíjese licenciada, que nos dicen a nosotros, sí, pero los animales en Guatemala sobre todo, ¿verdad? En el que tenemos como muy marcado el hecho de que los animales están en el último lugar de importancia para nosotros. Nos dicen, sí, pero lo que debemos erradicar es el maltrato hacia la mujer, hacia los niños, hacia los ancianos, y por supuesto que sí, toda la razón con esto. Pero cuando trabajamos en prevenir la violencia contra los animales, estamos trabajando en las bases. Claro, ahí entiendo el dicho y sí, violencia automáticamente genera violencia. O sea, no importa hacia dónde se dé la violencia es violencia, ¿verdad? La palabra lo dice en sí. Sin embargo, también hay otro dicho que
como tú trates a tu mascota es el reflejo de cómo tratas a tu familia. Sí. ¿Verdad? Y mucha gente no lo ve así o no lo asume así. Hay adultos que amenazan a sus hijos, es que le voy a pegar a tu mascota porque tú no te portas bien. O sea, ¿y qué culpa tiene la mascota? En pocas palabras, está amenazando a su hijo con dañar algo que más quiere, en este caso, su mascota, ¿verdad? Que es un ser vivo además, ¿verdad? No es una amenaza como te voy a quitar un juguete. Un celular o la tablet, ¿verdad? Ajá. No, en este caso, pues en muchos casos criados se da esta situación, ¿verdad? U otros, por ejemplo, hay papás que violentan a la mamá, ¿verdad? Golpes, insultos. Recordémonos que hay diferentes tipos de violencia, no solo físico, ¿verdad? Entonces, posteriormente, mamá muchas veces se desquita con el hijo. Y el hijo se desquita con la mascota. Exacto. Se vuelve una cadenita, círculo, ¿verdad? Una cadenita en el papá a veces con la esposa con los hijos con la mascota. Y ya saquemos esto del ámbito familiar, licenciada, y para nosotros es importante explicarle a nuestro público la relación que tiene ese maltrato animal con la violencia que estamos viviendo, ¿verdad? Un niño que crece viendo violencia en su casa y que maltrata a sus mascotas, definitivamente va a llegar a ser un delincuente. Se dice también que todo asesino en serie, que no todo maltratador de animales se convierte en asesino en serie, pero todo asesino en serie ha sido maltratador de animales. Sí, estadísticamente se ha comprobado que toda persona que genera algún tipo de delincuencia sí, ha tenido que ver con el maltrato. Empiezan con los animalitos, sí, ¿verdad? Y ese también puede ser una señal de alerta, ¿verdad, licenciada? Cuando vemos los padres que el niño está causándole heridas al gatito, al perrito, es para ya buscar ayuda. Claro, el problema es cuando el padre es el que genera la violencia y no ve ese pequeño, o pues, tan pequeño, pero ese acto de violencia hacia un ser vivo. Recordémonos que todos los niños tienen que experimentar en algún momento con animales, que agarran a los insectos y que juegan con eso. Pero todos los seres humanos llegamos a algún momento a comprender, a entender de que experimentamos y conocimos, pero que son seres vivos, que sienten, al final sienten igual que nosotros, dolor, tristeza, ellos sienten, entonces dejamos de experimentar con esos animalitos y eso. La situación es que llegamos al punto de conciencia y continuamos con esa violencia. Y es ahí donde ya es una alerta. Dentro de un hogar donde hubo violencia, automáticamente va a haber un adulto que va a generar violencia. Que la inicia, ¿verdad? Exacto. Es donde vamos a encontrar a las personas antisociales, ¿verdad? Que antes eran los maderos, pandilleros, ahora se les llama antisociales. ¿Por qué? Porque violan el derecho de otro ser humano o de otro ser vivo, en este caso que sería una mascota. No sé si recuerda, hace un tiempo atrás hubo un guatemalteco, un joven guatemalteco que agarró un gato y cantaba el gato volador y tiró al gatito volador, ¿verdad? Muchas personas estudiaron en este caso a este joven y se asumía que posiblemente el joven tenía violencia intrafamiliar. Hay jóvenes, personas que han sido abusadas sexualmente y también a través del maltrato animal ellos reflejan lo que está viviendo. Por eso, como usted lo ha dicho en todo esto que hemos platicado, es una alerta. Es una alerta que muchas veces los maestros no le ponen importancia. Es que es un perro, es que es un gato. O sea, como son animalitos, no importa. Claro que sí importa. Si inicia ahí, gradualmente va creciendo la violencia y eso nos implica que en algún momento va a violentar a un ser humano, ¿verdad? Son los delincuentes que vemos, que matan sin ninguna razón o motivo y no tienen cargo de conciencia. Muchas veces uno que pasa y lastima a su mascota, perdóname, discúlpame, hasta lo sube y lo carga. Pero las personas que no tienen ese cargo de conciencia son aquellos que los pasan hasta atropellando y los dejan ahí y listo. Y ese es un aspecto bastante interesante, licenciada, el hecho de cuando las personas, y lo podemos ver y es una llamada también de alerta y de atención para los padres de familia, cuando vemos, ¿verdad?, que el niño o el joven está sintiendo placer
al infligirle dolor hacia la mascota, ¿verdad? O que siente placer de ver cosas violentas en la televisión con estos jueguitos, o que ve, ¿verdad? Normalmente que el perrito, que el ser vivo, que es la mascota, está sufriendo algún tipo de dolor y no le cause nada. Eso también, ¿qué aspecto psicológico hay detrás de esto, licenciada? Bueno, entre los aspectos psicológicos puede ser que ya traiga una predisposición a ser una persona que genere violencia. Y si mi ámbito familiar me ayuda a que esa predisposición yo la aumente, voy a seguir generando esa violencia en una escala mucho más alta. ¿Y de dónde viene esta predisposición? En algunas ocasiones tiene que ver mucho con el hecho de mis padres, un tipo de crianza. De la formación. Exacto, de la formación o del desarrollo que yo tenga dentro de mi hogar, ¿verdad? Por eso la base de toda sociedad es el hogar, la familia. Así es. Y automáticamente, si mi familia está mal, yo voy a estar. Sí, no pueden criar hijos sanos, ¿verdad? Si no Exacto. Es por eso que muchos de las personas que se han estudiado, que son psicópatas, que son asesinos en serie, platican con ellos y dicen, sí, en algún momento dado yo maté un gato, yo maté un perro, o antes de empezar con humanos, yo fui asesino en serie de animales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través de matar a estos animales se desquitan ira, cólera, rabia, o el hecho de que no me puedo desquitar con la persona que me está haciendo daño, entonces mejor lo hago con él porque él es más débil. Claro, él no se va a poder defender, aunque ahora, actualmente en Guatemala y en muchos países del mundo, afortunadamente ya existen leyes en contra del maltrato animal, ¿verdad? Ya está incluso tipificado como delito el maltrato animal. La ley de protección y bienestar animal surge precisamente a raíz de eso, licenciada, de los altos índices que alcanzó Guatemala en cuanto a maltrato animal. Y hoy por hoy, a pesar de que tenemos una ley, todavía existe maltrato animal diariamente. Lo vemos a través de las redes sociales. Conocimos un caso de una persona que le echó agua hirviendo a un perrito porque el perrito agarró algo que no tenía que agarrar. Los otros casos de patadas que les han quebrado incluso las mandíbulas. Grandes casos de verdad, atrocidades y crueldades que se cometen en contra de animales porque la gente desconoce la ley, que piensan que se van a quedar impunes, ¿verdad? Que se van a quedar sin castigo. La parte legal está por un lado, pero también la parte psicológica, lo mal que puede estar una persona que llega a cometer este tipo de violencia, ¿verdad? ¿Y cómo prevenimos eso, licenciada? Sí, la prevención es una cuestión de todos. Desde el inicio de tener, ahí sí que poner la denuncia. Muchas personas no denunciamos, o sea, si no se denuncia la muerte o el maltrato de una mujer o de un niño, asumimos que no tenemos que hacerlo por los animales, ¿verdad? Son seres vivos que también, vuelvo a repetir, sienten. Entonces, iniciamos con la denuncia, ¿verdad? Tenemos que denunciar. Dos, nosotros como familia tenemos que establecer qué tipo de familia soy. Si yo genero violencia. Y eso es un poquito complejo y difícil, porque estamos educando como fuimos educados. Y eso es un patrón de conducta que tenemos que romper. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Si yo veo que mi hijo está violentando, y como mamá digo yo, no, es que eso no es tan normal, es que eso no puede ser así. Algo está pasando y tengo que descubrir qué es lo que está pasando. O tengo que admitir que hay violencia dentro de mi hogar. Y yo no quiero que mi hijo más adelante haga lo mismo. Entonces, uno es denunciar, dos es hacerme conciencia a mí como ser humano en que estoy fallando, porque siempre son los niños o los adolescentes los que generan violencia. Es muy raro que el adulto en sí genere violencia al animal, no quiere decir que no pase. Pero porque también por el ejemplo, ¿verdad? Exacto, pero la mayoría que lo hace son niños o adolescentes los que violentan animales. Llegan a un nivel que hasta los llegan a descuartizar por pedacitos para ver cómo sufren,
para ver qué pasa con las partes. Para ver qué tienen adentro, ¿verdad? Exacto. Entonces, al llegar ya a ese extremo o a ese nivel, ya es una cuestión de que estamos viendo si es niño, se les llama disociales. Si ya tienen una edad entre adulta y adolescente, son antisociales. Que más adelante no van a tardar en tomar una pistola y asaltar y matar. El maltrato animal tiene también mucho que ver con la insensibilidad a la que estamos expuestos diariamente, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que de verdad, licenciada, nos insensibiliza, ¿verdad? A los niños, por ejemplo, van en carretera y ven un perro atropellado y el niño le pregunta al padre, mira, un perrito, sí, pero era un perro. O el mismo papá atropelló al perro y papá, atropellaste al perro, sí, pero era un perro. No, queremos que sepan de verdad, padres de familia, que todo esto que ustedes hagan va a impactar la vida del niño y va a contribuir o va a disminuir la violencia social, porque ¿qué pasa con esto, verdad? Que el niño crece insensible, crece como viendo normal, bueno, sí, como tampoco mi papá ni mi mamá hacen nada por el perrito de la colonia, del barrio, del lugar donde yo paso, camino o vivo, y que está hambriento, que está muriéndose de hambre, se acostumbran a crecer en esa insensibilidad, ¿verdad? Y a la larga, pues, hemos llegado a situaciones, licenciada, en el que ya hay un muerto y decimos, lo que pensamos es, el tráfico que va a generar. Claro. ¿Verdad? Eso ya es un indicador de la sociedad tan violenta e insensible que estamos siendo parte también nosotros, ¿verdad? ¿Cómo prevenimos eso, licenciada? ¿Qué señales o qué alertas podemos ver, digamos, en cuanto hay en el hogar? Porque muchas veces, como usted lo mencionaba al principio, las personas no se van a dar cuenta de que es un acto de violencia, ¿verdad? Nombremos esos para que nuestros amigos allá en casa puedan tener como un listado, algo para decir, no, bueno, esto sí lo hago, esto no lo hago. Claro, acordémonos de que muchas veces, y especialmente en este tiempo de pandemia, que todos estuvimos juntos dentro del hogar, generó estrés, ansiedad, ¿verdad? Totalmente. Y nos tocó que conocernos unos con otros, ¿verdad? Entonces es muy importante determinar y tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, si yo soy una persona que grito, que insulto y que ofendo, definitivamente mi hijo lo va a hacer. Y como mi hijo no me lo va a hacer a mí porque es chiquito y yo no me voy a dejar porque mi hijo me grita a mí, cuando yo vea que mi hijo esté tratando mal a su perrito, al gatito, al patito, a la mascota que él tenga, ya es un indicador de que yo estoy actuando mal. ¿Sí? También recordemos que tenemos que educar. Desde el momento en que compramos una mascota o desde el momento en que vamos y adoptamos una, pues tenemos que educar a nuestros hijos a tener una mascota. El maltrato no solo se trata en golpear y pegar al animal, se trata también en los cuidados que él tenga, la alimentación adecuada, su higiene personal, sacarlos a pasear, ¿verdad? También eso son indicadores de maltrato. Si yo no cuido esas partes de mi mascota, pues estoy maltratando y estoy educando a mi hijo de esa manera. Siempre he dicho, si ustedes no tienen la capacidad o se consideran que no tienen el poder cuidar una mascota, es mejor no adquirirla. Por favor, sí. Así de sencillo, es mejor no adquirirla. ¿Sí? Entonces, y otro indicador que también muchas veces tomamos en cuenta es el hecho de que cuando los chicos se acercan con nosotros y platican, ¿verdad? Y lo primero que nos dicen es, es que mi mascota cuando va pasando les dan patadas. De la nada, y tal vez la mascota no ha hecho nada. Sí. Pero muchas veces, papis, el hecho de que cómo corregimos a nuestros hijos tiene que ver. Hay papás que creen que el darle una patada a su hijo, estoy corrigiendo. Es un hecho de violencia. Sí, claro. No estoy corrigiendo, estoy lastimando. Entonces mi hijo automáticamente va a lastimar a mi mascota. Increíble, ¿verdad? Y por eso es importante, queridos amigos, tomar en cuenta todos estos aspectos que nos ha mencionado la licenciada
hoy la Ley de Protección y Bienestar Animal que existe ya desde el 2017 y que bueno, tenemos que hacerla cumplir porque cuando estamos trabajando por erradicar el maltrato hacia los animales, también estamos trabajando por erradicar el maltrato entre personas. Sociedades menos violentas son las sociedades que han logrado ese amor y respeto hacia los animales. Le agradecemos mucho, licenciada, el habernos acompañado hoy con este interesante tema. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, ¿verdad? Y esperamos pues que esta información les sea de utilidad para sus hogares y para que así podamos tener mascotas bien cuidaditas en casa y que nuestros niños sepan cómo cuidarlos. Así es. Y bueno, nos vamos a un corte, pero recuerden, amigos, que nosotros estamos en contra del maltrato animal. ¿Y ustedes?